Nadie te enseña cómo reconstruirte. Nadie te prepara para el momento en que tu mente ya no responde con claridad, cuando tus pensamientos se vuelven una maraña de dudas y culpas, cuando el cuerpo se levanta pero el alma se queda arrastrando los pies. La vida no pregunta si estás listo para el golpe, simplemente golpea. Y ahí, justo en ese segundo, o te quiebras para siempre o te conviertes en alguien que jamás pensaste ser. No por elección, sino por necesidad. El verdadero crecimiento no se encuentra en la cima, sino en el fango, en lo que duele, en la vergüenza de haber fallado, en el silencio de aquellos que juraron no irse, en el eco de tus pensamientos preguntándose por qué sigues intentándolo. Quien quiere crecer de verdad tiene que morir en muchas versiones de sí mismo. Tiene que mirar de frente a su miedo más íntimo y dejar que lo consuma sin rendirse. La superación no es una bandera que se agita cuando todo va bien. Es un proceso sucio, agotador, donde los días no tienen sentido, pero aún así se viven. Donde se camina con el corazón roto y la mente confundida, pero con una voluntad que por algún motivo que nadie entiende, sigue diciendo un paso más, solo uno más. Hay una verdad que muy pocos dicen. Nadie te rescatará. Nadie vendrá a devolverte lo que perdiste. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Hay soledad. Hay lágrimas que nadie ve. Hay noches en que deseas desaparecer. Y es ahí, en ese abismo donde muchos se rinden, donde unos pocos entienden que no se trata de volver a ser lo que eran, sino de construir algo completamente nuevo desde los restos de lo que quedó. A veces la única forma de salvarse es dejar de buscar la salvación, aceptar el dolor, aceptar que el mundo es injusto, que la vida no compensa, que hay preguntas que nunca tendrán respuesta, y aún así elegir levantarse, aún así elegir no volverse piedra, elegir sentir aunque duela, elegir confiar aunque decepcione, elegir vivir aunque no haya promesas de que todo mejorará. La verdadera libertad comienza cuando dejas de pedirle al mundo que te entienda, cuando dejas de mendigar comprensión, perdón o justicia, cuando decides ser tu propio sostén, aunque tiemble, aunque se derrumbe a veces. El alma no se forja en la calma, sino en el fuego. Y quienes han pasado por ese fuego lo saben. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de no dejar que lo roto se convierta en excusa para dejar de ser. Hay días en que sentirás que ya no puedes más, y sin embargo lo harás, porque dentro de ti hay algo más profundo que el miedo, más real que el dolor. Una voz que no grita pero insiste, que no exige pero no se rinde. Esa voz eres tú, la parte de ti que aún no ha sido vencida, la que no necesita testigos, ni aplausos, ni explicaciones. Solo necesita que sigas. No todos entenderán tu camino. Muchos lo criticarán, otros lo ignorarán. Algunos incluso se burlarán de tu caída sin saber todo lo que has tenido que cargar. Pero recuerda esto. El que ha tocado fondo y ha decidido subir no necesita validación, solo necesita tiempo, porque todo lo verdadero madura en silencio. El crecimiento real nunca será cómodo, porque implica despedirte de tus excusas, de tus patrones destructivos, de tus viejas heridas que aprendiste a usar como escudos. Implica renunciar a la versión de ti que se conformaba, que culpaba al mundo, que esperaba que las cosas cambiaran sin cambiar por dentro. Y cuando al fin lo haces, cuando al fin te enfrentas a ti sin máscaras, sin adornos, sin mentiras, algo empieza a renacer, no con fuegos artificiales, no con promesas de éxito inmediato, sino con pequeños actos de voluntad. Te levantas aunque no quieras, enfrentas una conversación pendiente, tomas una decisión que llevabas años evitando, empiezas a hablarte con más compasión. Te das cuenta que el valor no está en nunca caer, sino en no traicionarte cuando lo haces. Este mundo no está hecho para los frágiles, pero tampoco para los duros. Está hecho para los que aprenden a ser flexibles sin romperse, para los que entienden que sentirse perdido no es el final, sino el inicio de una búsqueda más auténtica, para los que saben que no todo dolor es señal de debilidad, sino muchas veces el parto de una nueva conciencia. La vida no te debe nada, y esa es su mayor lección, porque solo cuando dejas de esperar empiezas a construir. Solo cuando aceptas que puedes perderlo todo valoras lo que realmente importa, no lo superficial, no lo momentáneo, lo profundo. Lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Tal vez no seas quien soñaste ser. Tal vez la vida te quebró de maneras que aún no entiendes. Pero sigues aquí, respirando, caminando. Y eso ya dice mucho más que 1000 discursos. Porque quien sigue a pesar del dolor ha descubierto algo que los demás aún no han visto. Que la luz no está en el final del túnel, sino en la forma en que decides caminarlo. Y si hoy estás roto, confundido, agotado, recuerda esto. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas seguir. Porque no se trata de ser invencible, se trata de ser real. Y lo real no siempre brilla, pero siempre permanece. El que sobrevive a una caída no es el más fuerte,
Es el que entiende que la fuerza no es dureza, sino persistencia. Porque quien solo endurece su alma ante el sufrimiento termina convirtiéndose en aquello que más temía. Pierde sensibilidad, se vuelve cínico. Aprende a fingir sonrisas, pero ya no siente nada por dentro. Se protege tanto que ya no vive, solo resiste. Y eso no es vida, eso es encierro. Las heridas que no sanas se transforman en jaulas. El orgullo se convierte en tu carcelero, el miedo en tu sombra y el silencio en tu único lenguaje. Pero llega un momento en que ya no puedes esconderte más, porque hasta las máscaras se agotan, porque el dolor que niegas empieza a hablarte con insomnio, con ansiedad, con rabia acumulada, con un vacío que ningún logro puede llenar. Ahí es cuando entiendes que crecer no es avanzar, sino regresar. A ti, a lo que evitaste, a lo que negaste, a lo que callaste por años para que los demás no se sintieran incómodos. Crecer es desenterrar lo que dolía y tener el coraje de quedarte ahí, sin escapar, sin racionalizar, sin justificar, solo sintiendo. A veces tendrás que reconstruirte sin tener energía, sin saber cómo, sin tener un motivo claro. Y aún así deberás hacerlo, porque nadie vendrá a recogerte del suelo, porque el tiempo no detiene su curso por tus tragedias, porque si no te levantas tú, nadie lo hará. Y esto no es pesimismo, es realidad. Y la realidad, por cruel que parezca, tiene un poder extraño, te libera, porque cuando dejas de esperar que alguien más sane tus heridas, recuperas tu poder. Descubres que puedes empezar con casi nada, que el fondo no es el final, sino el inicio más honesto, porque no se puede fingir cuando todo está perdido. Ahí solo queda lo que es real. Aprenderás que algunas personas no se quedarán, no porque no te quisieran, sino porque su ciclo contigo terminó, porque no podían cargar lo que tú tenías que atravesar solo. Y eso no es traición. Es parte de la vida. El error es seguir cargando la culpa de lo que ya no depende de ti. En algún punto deberás hacer las paces con tu pasado. No porque lo apruebes, sino porque entendiste que seguir odiándolo te mantiene atado. Y mientras odias lo que fuiste, niegas lo que puedes llegar a ser. El resentimiento es una cadena invisible que te hace revivir lo que ya no existe. Liberarse no es olvidar, es aceptar sin justificar. Y aceptar duele. Duele mucho, porque significa que ya no puedes esconderte, que tendrás que ver en qué te convertiste mientras huías, que deberás mirar a los ojos la parte de ti que saboteó relaciones, que se rindió antes de tiempo, que se maltrató en silencio, que se creyó menos por no encajar. Pero es justo ahí donde ocurre lo sagrado, no en lo perfecto, no en lo planificado. Lo sagrado está en el momento exacto en que decides no seguir huyendo, en el instante en que entiendes que no. Necesitas tener todo resuelto para empezar a caminar con dignidad. Caminar con dignidad no significa tener éxito. Significa no traicionarte. Significa elegir lo difícil porque es lo correcto, aunque nadie lo vea. Significa llorar y aún así dar la cara. Significa equivocarte y no esconderte. Significa ser tú, aunque eso implique perder muchas cosas. Hay momentos en los que te sentirás completamente solo, pero con el tiempo comprenderás que esa soledad era necesaria, porque solo en ella empiezas a escucharte. No la voz que aprendiste a mostrar, sino la que silenciaste desde niño. La que decía lo que realmente sentías antes de que el mundo te dijera cómo tenías que ser. Y cuando esa voz resurja no será ruidosa. Será tenue, frágil, casi imperceptible. Pero estará ahí, susurrándote que no necesitas ser perfecto para ser digno. Que no necesitas tener certezas para avanzar. Que no necesitas ser fuerte todo el tiempo para merecer respeto. Solo necesitas ser honesto contigo mismo. Muchos hablarán del éxito, de metas, de propósitos, pero pocos hablarán de las noches oscuras, de la culpa que arrastras, de la autocrítica que te consume, de la sensación de fracaso que aparece aunque todo afuera parezca funcionar. Porque esos temas no venden, porque hablar de lo roto incomoda. Pero justamente ahí es donde todos nos encontramos. No hay evolución sin conflicto, no hay transformación sin caos, y no hay autenticidad sin pérdida. Tendrás que renunciar a muchas cosas que creías esenciales, y eso asusta. Pero con cada desprendimiento algo más verdadero se revela, porque al final lo que duele no es perder lo que fuiste, sino resistirte a lo que estás llamado a ser. Y ser tú mismo en un mundo que constantemente te dice cómo deberías ser es uno de los actos más valientes, porque implica decepcionar expectativas, romper moldes, caminar solo a veces, pero también implica vivir con una paz que solo aparece cuando ya no hay nada que demostrar. Llega un punto en el camino donde ya no se trata de avanzar por orgullo, ni por demostrarle nada a nadie. Se trata de algo más profundo. Se trata de recuperar el silencio interior. Se trata de encontrar sentido incluso en lo que no tiene explicación. Y eso solo lo logran quienes han sido quebrados, despojados de todo lo superfluo,
arrojados a su propia oscuridad sin instrucciones ni mapas. La verdadera transformación no ocurre en los momentos de euforia, sino en los instantes en que estás solo contigo mismo, sin máscaras, sin ruido, enfrentando todo lo que no quisiste ver durante años. En esa batalla interior, donde no hay testigos ni aplausos, se define el tipo de ser humano en el que te vas a convertir, no el que la sociedad espera, no el que tus padres imaginaron, no el que tus miedos programaron, sino el tú real, el tú que sobrevive al naufragio, el que emerge desde las cenizas sin importar cuántas veces haya ardido. Y quizás nunca tengas las respuestas que buscabas. Tal vez las cosas no salgan como querías. Tal vez el pasado nunca sane por completo. Pero eso no significa que no haya vida más allá del dolor. Significa que a pesar de la herida puedes mirar el mundo con nuevos ojos, con una mirada más libre, más humana, más compasiva. Porque al final el alma no busca perfección, busca verdad. Y la verdad, por más cruda que sea, libera. Derrumba los muros que construiste para protegerte, pero que también te aislaban. Te permite volver a sentir, volver a confiar, volver a intentar. No desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría del que cayó y decidió levantarse sin mentirse. No todos entenderán tu proceso. Algunos te dirán que estás perdido, otros que has cambiado demasiado. Pero lo importante no es ser comprendido, es ser fiel a esa voz que te pidió que no te rindieras cuando todo parecía perdido. Esa voz que te acompañó cuando nadie más lo hizo. Esa voz que hoy te recuerda que todavía puedes, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo vea. Porque quien no se traiciona, aunque el mundo le dé la espalda, nunca está realmente solo. Camina con la dignidad de quien atravesó su infierno y decidió no convertirse en él. Y eso, en este mundo tan lleno de máscaras, ya es un milagro. No viniste a esta vida para complacer ni para cumplir guiones ajenos. Viniste a despertar, a recordar quién eres bajo todo lo que te impusieron. Y cuando lo hagas, cuando camines en dirección contraria a lo cómodo, descubrirás que la mayor forma de superación no es llegar más lejos, es regresar a ti y quedarte, sin culpa, sin vergüenza, con toda tu historia a cuestas, porque no hay nada más digno que abrazar lo que fuiste, para finalmente ser quien estás destinado a ser. Y si hoy estás ahí, entre lo roto y lo posible, solo hay una cosa que necesitas recordar: aún puedes, porque mientras respires, el camino sigue, y mientras sigas, hay esperanza.